Bienvenidos a un nuevo seminario. Hoy vamos a escuchar a Mariana Olesa. Va a exponer su trabajo llamado Causalidad, Contrafácticos e Inteligencia Artificial. Así que los dejo con Mariana y arrancamos. Bueno, comparto la pantalla. ¿Sí? Dale. Bueno, esta charla va a ser acerca de causalidad, contrafácticos e inteligencia artificial. Para empezar, voy a hacer un breve resumen acerca de lo que vamos a hablar en esta charla. Se comenzará haciendo un repaso a las dos definiciones dadas por David Hume relativas a la causalidad. Una de ellas es por regularidad empírica y la otra es por contrafácticos. Luego, a continuación, se analizarán los tres niveles de la escalera de la causalidad relacionados con el ver, accionar e imaginar, ubicando a la inteligencia artificial en el nivel inferior, que es el nivel correlacional de la observación. Esto fue propuesto por Pearl en el 2018, que es un filósofo y científico de la computación. Asimismo, Pearl propondrá la algorinización de los contrafácticos para simular tales operaciones mentales en software implementados en robots, las cuales veremos en detalle con dos ejemplos de dos contrafácticos diferentes. Luego, para que la inteligencia artificial pueda acceder a los niveles superiores, Pearl se basará en el test de Turing de 1950, al cual le hará algunas modificaciones importantes, ¿no? Y a dicho test le haremos algunas críticas basándonos en, primero que nada, su versión mini, como él le dice, que no incorpora el lenguaje natural con su complejidad, y en segundo lugar, también a los conceptos de la habitación china de Searle de 1980. Entonces, de vuelta, para verlo en un esquema, podemos decir que esta charla va a ser, primero que nada, las definiciones de causalidad dadas por David Hume, luego se verá la causalidad contrafáctica y lo mental, digamos. Seguido de esto veremos la simulación de la contrafactoriedad en la inteligencia artificial, que esto es propuesto por Pearl, digamos, por medio de su algoritmización de los contrafácticos. Todo esto será luego puesto a prueba por el test de Turing, digamos, y finalmente sobre eso le haremos algunas críticas, ¿no? Que veremos al final. Entonces, para comenzar, podemos remontarnos a 1739, a un tratado sobre la naturaleza humana, donde se piensa en lo que sería la conjunción constante entre dos eventos, o sea, donde probablemente uno tiene una presencia temporal con respecto al otro, y bueno, se ven, bueno, como decimos, en conjunción constante, y dice, niega que dos objetos cualesquiera tengan cualidades innatas o poderes que hagan de uno la causa y de otro el efecto. En su visión, la relación causa-efecto es enteramente un producto de la memoria y de la experiencia. Dice, entonces recordamos haber visto esa especie de objeto que llamamos llama y haber sentido esa especie de sensación que llamamos calor. Escribe, sin más ceremonia, llamamos a una causa y a la otra el efecto e inferimos la existencia de una de la otra. Esta es la definición de causalidad por regularidad empírica, digamos, que tiene que ver con lo que sería la correlación. Y estaba bien, pero también habría que tener en cuenta que esto podría llevarnos a ciertos errores en el pensamiento. Por ejemplo, bueno, podemos poner como por ejemplo el caso del canto del gallo y la salida del sol, donde el gallo canta y sale el sol, pero si uno piensa de esta manera puede terminar pensando que el canto del gallo causa la salida del sol, ya que siempre se ven los eventos, o sea, correlacionados, ¿no? Y sin embargo, se sabe que esto no es así. Entonces, David Hume lo sabía y por lo tanto quiso, digamos, remediar este problema en obras posteriores, de modo que lo hizo por medio de la definición contrafáctica de la causalidad, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, acá surge lo que es la definición contrafáctica, que es en 1748 en An Inquiry Concerning Human Understanding, donde dice, podemos definir una causa ser un objeto seguido por otro, donde todos los objetos similares al primero son seguidos por objetos similares al segundo. O en otras palabras,
donde si el primer objeto no hubiese estado, el segundo no hubiese existido. La primera frase, la versión donde A es consistentemente observada junto con B, simplemente repite la definición por regularidad, que es la que habíamos visto anteriormente, ¿no? De acuerdo con su primera definición, el canto del gallo causaría la salida del sol, el ejemplo que dimos, ¿no? Para superar esta dificultad, agrega una segunda definición que nunca expresó en su anterior libro, una definición contrafáctica. Si el primer objeto no hubiese sido, el segundo nunca hubiese existido. La definición contrafáctica también explica por qué no consideramos el canto del gallo como causa de la salida del sol. Y acá, donde dice en otras palabras, más que en otras palabras, serían como dos niveles o dos cosas diferentes, donde la primera es la definición por regularidad empírica y la segunda es la definición contrafáctica, ¿no? Esta acá. Ahora bien, la definición por regularidad empírica se utilizó mucho durante mucho tiempo y no se tuvo tanto en cuenta la definición por contrafácticos en el campo filosófico ni en otros campos, hasta que en 1973 un filósofo, David Lewis, sacó su obra Contrafácticos, donde invita a abandonar la regularidad e interpretar A causó B como B no hubiese ocurrido si no fuese por A. Lewis pregunta, ¿por qué no tomar los contrafácticos como lo que son, como declaraciones acerca de posibles alternativas a la actual situación? El sistema de contrafácticos es un sistema de lógica que tiene como semántica un conjunto de mundos posibles. Hay que tener en cuenta que, o sea, los contrafácticos siempre son del orden de, suelen ser del orden de, si yo no hubiese ido a tal lugar, no hubiese pasado tal cosa, si yo no hubiese roto ese vidrio, no hubiese hecho tal cosa, y así sucesivamente, ¿no? Muchos críticos de Lewis remarcaron la extravagancia de sus declaraciones de la existencia literal de muchos otros mundos posibles, pero sus críticos y tal vez el mismo Lewis pierden el punto más importante. No necesitamos argumentar acerca de si tales mundos existen como entidades físicas o metafísicas. En esta visión, la propuesta de Lewis, ¿por qué no tomar a los contrafácticos tales como son?, llama la atención no una metafísica, sino la increíble uniformidad de la arquitectura de la mente humana. O sea que el foco, el eje de la discusión no tendría que estar tan puesto en si realmente estos mundos alternativos de los cuales se está hablando son literalmente existen o no, sino más bien que se tiene que poner el foco en la increíble uniformidad de la arquitectura de la mente humana, ya que es una forma de pensamiento que tenemos todos y cómo nos comunicamos efectivamente entre nosotros, entre sí, todo el tiempo. O sea, es la forma de comunicarnos que tenemos, o sea, nos entendemos de esa manera y funcionamos así, ¿no? Es la mente humana que funciona así, por contrafácticos, ¿no? Así que bueno. Sin embargo, hay una crítica a los contrafácticos que presenta Kim en 2007, donde dice que los contrafácticos se basan en la comparativa entre mundos, de modo que, ¿cómo sabemos que un mundo está más cerca del mundo real que tiene la persona que otro? La respuesta es que en base a regularidades o leyes ceteris paribus. Por ejemplo, C dice, si esta cerilla no se hubiese raspado, no se hubiese encendido. Asumamos que C es verdadero. Esto significa que en el mundo donde la cerilla no se raspó, no se encendió. ¿Cómo sabemos que este mundo es más cercano al mundo real que el mundo en el que la cerilla no se raspó y sí se encendió? La respuesta más obvia posible parece ser que en el mundo real las cerillas secas raspadas en presencia de oxígeno suelen prenderse fuego, y ese es nuestro conocimiento de la regularidad, o ley ceteris paribus, como habíamos mencionado, combinada con las actuales circunstancias en que la cerilla fue raspada. Había oxígeno, estaba seca, etc. Esto da cuenta de nuestro conocimiento de C. Entonces toma como consecuencia que no presenta ventajas frente al enfoque regular nomológico. O sea, lo que él dice es que toda esta comparativa de mundos posibles, en el fondo, está tomando en cuenta las distintas regularidades que hay en esos mundos posibles. Y si toma en cuenta de las regularidades de estos mundos posibles, entonces básicamente está haciendo el mismo trabajo que hacer el trabajo anterior del enfoque regular nomológico. Entonces no presenta ninguna ventaja. O sea, es como que no presenta ninguna ventaja, básicamente. Eso es lo que él dice, ¿no? Y bueno, para entrar un poco más en la relación con la causalidad de la inteligencia artificial,
podemos ver que Pearl en 2018 se referirá a la causalidad separada en definiciones o bloques como la escalera de la causalidad con 3 niveles. Él lo separa en ver, hacer e imaginar, ¿no? En ver está la correlación estadística, la correlación y la estadística, donde está toda la inteligencia artificial, incluyendo las tecnologías más avanzadas como Deep Learning, que ninguna ha logrado trascender este nivel hasta el día actual, hasta actualmente. Luego en segundo nivel tenemos el hacer, donde él pone como por ejemplo, un ejemplo propio suyo, que es el operador do de Perl, que él desarrolló en el 2018, que es la probabilidad de que L, dado que do de D, donde dice que la diferencia entre ver y hacer es fundamental. Y pone como ejemplo, ¿cuánto se venderá el hilo de dental si duplico el precio del dentrífico? Bueno, y imaginar sería el ámbito de lo humano, del ser humano, donde dice que nuestras mentes hacen juicios muy confiables y reproducibles todo el tiempo acerca de lo que sería o hubiera sido. Los contrafácticos no son productos de capricho, sino que reflejan la estructura misma de nuestro modelo del mundo. Dos personas que tienen los mismos modelos causales también compartirán todos los juicios contrafácticos. Y los contrafácticos suponen un manejo básico del tiempo, ya que se reflexiona en base a acciones pasadas y se imaginan posibles mundos alternativos actuales o también futuros. La capacidad de transportarnos desde el presente hacia el pasado o al futuro, ¿no? Esto con respecto al tiempo, ¿no? Vamos a seguir viendo un poco más de esto en la filmina siguiente. Con respecto a la historia, a la historicidad del desarrollo de los contrafácticos en la historia de la humanidad, Pearl saca un texto del historiador Harari que dice que la capacidad de nuestros ancestros de imaginar cosas no existentes fue la clave de todo, ya que nos permitió comunicarnos mejor. Antes de este cambio, solo podían confiar en gentes de su familia inmediata o tribu. Luego la confianza se extendió a comunidades más grandes enlazadas por fantasías comunes. Por ejemplo, la creencia en deidades invisibles, sin embargo imaginables, y en la vida después de la muerte, en la divinidad de un líder. La conexión entre imaginación y relaciones causales es casi evidente. Ahí como pone el foco en la imaginación, ¿no? O sea, como algo muy importante con relación a los contrafácticos. Y tenemos en el primer escalón nuevamente, correlacional, tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial con un juego de Go, por ejemplo, acá en la imagen. En el segundo escalón pueden estar los animales, que también están en el primer escalón, pueden estar a veces en el segundo, como por ejemplo un búho cazando una rata, que puede estar modificando una variable, viendo qué pasa con la otra, haciendo ese tipo de trabajo. Y por último tenemos el ser humano, que llega hasta el tercer escalón con todas las características contrafácticas, con el manejo del tiempo, con la imaginación, con todo lo que compone lo contrafáctico, ¿no? Ahora, Pearl, digamos, ve que la inteligencia artificial no puede trascender, digamos, no puede subir por la escalera de la causalidad, como dice él. Entonces, lo que él quiere lograr es simular, digamos, la contrafactualidad en agentes artificiales, en robots, ¿no? O sea, quiere lograr hacer esto y lo logra a través de la algoritmización de los contrafácticos que posteriormente pondrá a prueba con el test de Turing, ¿no? Así para ver si funciona correctamente, ¿no? Dice, el mismo hecho de que la gente se comunique con contrafácticos ya sugiere que comparten una medida de similitud, de que esta medida está codificada en la mente y que por lo tanto debe estar altamente estructurada. La organización de los contrafácticos conlleva el potencial de enseñar a los robots a comunicarse en esquemas contrafácticos. Todo esto es para llevar esta organización de contrafácticos hacia los robots, ¿no? Esa es como la tarea, digamos, que busca Pearl, ¿no? A continuación veremos un ejemplo de organización de contrafácticos extraído de Pearl de 2011, un artículo de 2011. Su tesis básica es que los contrafácticos son generados y evaluados por operaciones simbólicas que representan las creencias de la gente acerca de las relaciones funcionales en el mundo. Entonces, tomaremos dos contrafácticos y compararemos su organización. Esto es un ejemplo sacado de este artículo del 2011 de Pearl y es sobre la matanza de Kennedy. Tenemos en primer lugar dos contrafácticos. Tenemos ese uno que dice
si Oswald no mató a Kennedy, alguien lo hizo, ¿no? Dice, mucha gente estaría de acuerdo, ¿no? Porque Kennedy fue asesinado, entonces, o sea, si Oswald no lo mató, alguien lo hizo, ¿no? O sea, y S2 dice, si Oswald no hubiera matado a Kennedy, alguien más lo habría hecho. Dice, no mucha gente lo aceptaría. Porque, ¿por qué? O sea, si Oswald no lo hubiese matado, ¿por qué otra persona lo iba a matar? O sea, eso no es tan seguro, digamos. Pero a continuación vamos a ver los esquemas de contrafácticos y cómo se arman los esquemas contrafácticos en base a estas oraciones, ¿no? Entonces, acá tenemos, estos son los esquemas de Perl que él propone, ¿viste? Para trabajar los contrafácticos. Entonces tenemos, este es el primer esquema, el que está acá. Tenemos este punto de acá abajo, KD es Kennedy dead, Kennedy muerto. Este es Oswald, Os. Esta es la motivación de Oswald. Esta es someone else, alguien más, digamos. Esta es la motivación de alguien más. Así arranca. En el segundo lugar, Kennedy dead está en verdadero. Y Oswald está en verdadero, o sea que Oswald lo está matando acá, ¿no? Y en tercer lugar, Kennedy dead está en verdadero, pero Oswald está en falso. Y hay que ver qué pasa con el resto del gráfico, ¿no? Ahí. S1, que es el contrafáctico que vimos recién, puede ser escrito como Kennedy dead y no fue Oswald, entonces fue someone else, fue alguien más. El valor de verdad de S1 puede ser luego establecido propagando valores de verdad en el modelo gráfico. Empezando con el conocimiento de que Kennedy dead y Oswald son verdaderos, instanciamos Oswald a su nuevo valor, falso, ¿no? Que es lo que hacemos acá. Y propagamos estos nuevos valores al resto de las variables en la teoría, ver C, concluyendo con, esto no aparece en el gráfico, pero sería que someone else estaría en verdadero, la motivación de someone else estaría en verdadera y la motivación de Oswald estaría en falsa. También podemos hacer un análisis probabilístico de S1 asignando probabilidades a las variables troncales, motivación de someone else y motivación de Oswald, y concluir usando la fórmula de Bayes que la probabilidad de someone else, dado que no fue Oswald y Kennedy dead, es igual a la probabilidad de someone else, dado que no fue Oswald y someone else o Oswald, que es igual a la probabilidad de que fue someone else, dado que fue someone else, es igual a 1. S1 es confirmada con probabilidad igual a 1. Acá, en este ejemplo, Kennedy dead. Kennedy está muerto, ¿no? Luego tenemos otro ejemplo que es, si Oswald no hubiera matado a Kennedy, alguien lo habría hecho, que es el segundo, que es la evaluación de un condicional subjuntivo S2, que gatilla un proceso diferente. Además de asumir que Oswald mató a Kennedy, Kennedy dead y Oswald, S2 llama a retroceder la historia como la conocemos y reejecutarla bajo diferentes condiciones donde por alguna razón menos desconocida Oswald se refrena de matar a Kennedy. Esto se muestra en la figura. Bueno, arranca igual. En el segundo paso, Kennedy dead está en verdadero y Oswald está en verdadero, o sea que Oswald lo está matando. De hecho, tiene una probabilidad de 1 acá en la motivación. Lo está matando. Pero en el tercer esquema se corta el nexo. Se corta el nexo entre la motivación de Oswald, que tiene ganas de matarlo, pero no lo hace. O sea, no lo lleva a la acción, digamos. Entonces hay que ver qué pasa con este lado, digamos. En la figura, A describe nuestro estado de creencia genético antes de aprender que Oswald mató a Kennedy. Las variables raíces son MCE y MOS, son anotadas con sus probabilidades, probabilidad de MCE y probabilidad de MOS. Luego de aprender que Oswald mató a Kennedy, en B, estas probabilidades son actualizadas con la nueva evidencia. La probabilidad de MCE va a seguir siendo la probabilidad de MCE, o sea, esta probabilidad sigue siendo la probabilidad de MCE, o sea, esta probabilidad sigue siendo una probabilidad. Y la probabilidad de la motivación de Oswald es 1, ¿no? 1, porque lo está matando acá. Acá lo está matando en B. El paso 2 de la evaluación de S2 llama a borrar los valores de verdad de KD y OS, cortando el enlace de MOS a OS e instanciando OS a falso. Figura C. Para satisfacer finalmente, para satisfacer el antecedente de S2, Oswald no hubiera matado a Kennedy. Finalmente necesitamos computar la probabilidad posterior PS basada en las nuevas establecidas
PMOS, probabilidad de la motivación de Oswald, y PMC, probabilidad de la motivación de alguien más, OS, y el nuevo hecho establecido de que OS es falso. Esto se puede lograr usando las relaciones en el modelo. Entonces a la probabilidad final le pone la probabilidad de MC, que es la probabilidad de motivación de someone else. O sea, acá, para este gráfico, va a tener la probabilidad, digamos, va a ser la probabilidad de la motivación de alguien más. Esa va a ser la probabilidad que cuente, ¿no? Es la que le va a afectar, que puede ser 0, puede ser 1, puede ser, digamos, distintos valores, y lo pueden afectar a Kennedy Dead como en un valor, digamos. Pero acá esta probabilidad que tenía Oswald no importa en nada porque el nexo está cortado. O sea, no importa la motivación de Oswald, Oswald no lo va a matar, porque más allá de la motivación que Oswald tenga, no lo mata. O sea, eso es tan falso, la acción de Oswald. En otras palabras, la probabilidad de que alguien más hubiera matado a Kennedy en caso de que Oswald no lo hubiese hecho es la misma que la probabilidad de que una persona aleatoria lo hubiese matado en 1963 en Texas. Nuestro conocimiento acerca del asesinato de Kennedy es irrelevante. Y la diferencia entre 2 y 3 se basa en tener a KD como verdadero en el primer caso, pero mantenerlo no comprometido en el segundo. O sea, en el anterior Kennedy Dead estaba comprometido en 1, y en este caso no se mantiene comprometido, sino que depende de esta probabilidad de acá, ¿no? Que puede tomar distintos valores, dependiendo de la probabilidad de la motivación de alguien más, digamos. Y bueno, todo esto de la organización de los contrafácticos, Pearl lo quiere poner a prueba y lo quiere hacer a través de la clásica manera del test de Turing, ¿no? O sea, que es un test para medir como la inteligencia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Alan Turing preguntó qué significaría que una computadora pensara como un humano. Sugirió un test práctico que llamó el juego de imitación, pero que ha sido llamado desde entonces en el ámbito de la inteligencia artificial como el test de Turing. Para propósitos prácticos, una computadora podría ser llamada una máquina pensante si un humano común, comunicándose con ella, no podría determinar la diferencia entre estar hablándole a ella o a una persona. El test de Turing, bueno, es un tema muy extenso, se puede hablar mucho acerca de él, pero bueno, para notar, unas características principales acerca del test de Turing es que se manifiesta en el lenguaje natural en general, ¿no? O sea, la capacidad de la computadora de reaccionar y responder las preguntas en un lenguaje natural, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando él recorta ese test de Turing y hace ese mini test de Turing que él propone, ¿qué pasa? Dice, es mini por dos razones. Primero, está confinado al razonamiento causal, excluyendo otros aspectos de la inteligencia humana como la visión y el lenguaje natural. Segundo, permitimos a quien contesta codificar la historia en cualquier representación conveniente, quitándole un peso a la máquina de la tarea de adquirir la historia desde su propia experiencia personal. Entonces, ahí lo que vemos es que puede llegar a pasar de que este test mini de Turing sea pasado por estos organización de contrafácticos, que lo lleguen a pasar efectivamente, ya que, digamos, analizan como esquemas, ¿no? Pero en el caso de que lo pasen, no están pasando el test de Turing, es otra cosa, es otro test diferente, ¿no? Y no sé si es una medida de la inteligencia en realidad. Igualmente es difícil caracterizar qué es inteligencia, ¿no? Así que es como para pensarlo. Pero es un test bastante alterado, digamos. Y bueno, por otro lado, tenemos la crítica de la habitación china de Seattle de 1980, que es bastante famosa. La voy a mencionar acá brevemente. Tiene que ver con todo esto de la semántica, de la sintaxis. No puede emerger como una semántica en las computadoras, que las computadoras no pueden acceder al sentido o al significado de los datos que manipulan. Eso es lo que dice ser, ¿no? No pueden tener como un entendimiento del manejo de datos que hacen. ¿Y por qué, no? O sea, él plantea, digamos, el ejemplo del cuarto de la habitación china, ¿no? Donde pone una persona
dentro de ese cuarto, digamos que no sabe nada de chino, un cuarto cerrado con 2 rendijas, una de cada lado. Por una rendija le ingresan preguntas en chino, ¿no? Él tiene, por otro lado, un libro de reglas donde sabe más o menos dar un símbolo en chino que contestar con otro símbolo en chino y así sucesivamente. Entonces, se las ingenia para sacar respuestas en chino, digamos, sin saber chino, pero simplemente así operando mecánicamente. Y por el buzón de salida, ahí como se ve en la foto, en la imagen, larga las respuestas en chino y la gente que está fuera de la habitación, ¿qué piensa? Que la persona que está dentro de la habitación sabe chino. Y bueno, pero en realidad no hay un entendimiento de chino ahí. O sea, entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo de Perl? O sea, Perl, digamos, busca organizar los contrafácticos y simular estas características de la contrafactualidad en robots. Pero son características, las contrafácticas relacionadas con la imaginación y todos estos fenómenos, que son características mentales que, digamos, al simularlo no es lo mismo. O sea, es el mismo problema de la habitación china, es como se topan con el techo de la habitación china. Y bueno, entonces es un problema, ¿no? Entonces dice, Searle relaciona fenómenos de la intencionalidad con características intrínsecamente conectadas a la biología de la gente. Searle cuando habla de la intencionalidad la intencionalidad de los poderes causales relacionados a la máquina, dice que esta no los tiene y no puede tenerlos. Dice que, pero no solo no tiene dichos poderes causales, sino que además no podría procesar la causalidad. Y es allí donde entra en conflicto con la idea de Perl de que de que la inteligencia artificial suba a los peldaños superiores de la escalera de la causalidad. La inteligencia artificial sería incapaz de procesar la causalidad, al menos en el último escalón. Y después, por otro lado, Searle dice que de acuerdo con la inteligencia artificial fuerte, lo único que cuenta es el algoritmo. En el sentido que supuestamente para instanciar un software, o sea, la gente de inteligencia artificial fuerte, lo único que necesita es la configuración adecuada de elementos, no le importa el material, por ejemplo. Entonces podría hacer una configuración adecuada de circuitos electrónicos, o de válvulas, o de palitos, o de un continente de gente, o sea, cualquier cosa, digamos, dice, eso es lo que dice Searle, ¿no? O sea, después mucha gente dentro de la inteligencia artificial fuerte que se ha defendido de eso, ¿no? Como que no es tan así. Pero yendo por ese lado, él dice que ha mencionado que esto es una forma de dualismo, ¿no? Entonces, hablando de eso, podemos retrotraernos a 1613 y leer una conversación entre Elizabeth de Bohemia y Descartes, donde ella le hace un reclamo, digamos, donde dice, ¿cómo la mente de un ser humano puede determinar los espíritus del cuerpo, por ejemplo, los fluidos en los nervios, los músculos, etcétera, y en producir acciones voluntarias, siendo solo una sustancia pensante? Ya que parece que toda la determinación del movimiento está producida por el empuje de la cosa que está siendo movida, de la manera en que es empujada por lo que lo mueve. Bueno, ahí hace como referencia al circuito causal cerrado entre la materia física, ¿no? Y cómo cuadra la sustancia pensante en todo eso, ¿no? O sea, qué lugar tiene, ¿no? Entonces, lo que interesa en este desafío de Elizabeth a Descartes, donde se menciona que para causar que un cuerpo material se mueva es necesario el contacto físico. Tal contacto imparte transferencia de momentum de un cuerpo hacia otro y constituye la relación causal entre ellos. La crítica de Elizabeth es tal es que tal concepción no deja lugar para la causalidad mental dentro del dualismo cartesiano. Las mentes no cumplen con el requerimiento de contacto, por lo tanto pareciera que la causalidad mental es una imposibilidad metafísica. Y bueno, y si seguimos pensando como ser de que la inteligencia artificial fuerte es como un dualismo, podemos pensar que la inteligencia artificial fuerte también es como una imposibilidad metafísica, ¿no? Pero bueno, de todas formas, Searle tiene críticas, hay críticas a la habitación china de Searle, y voy a mencionar una de las que me pareció más importantes a continuación. La explosión combinatoria. Entonces, ¿qué pasa? Lo que Searle hace primero es
primero conjeturar que la forma de simular el entendimiento del chino es usar tablas de búsqueda que dicen qué símbolo va con cuál. Luego simula tal simulación sustituyéndose por el buscador en la tabla. Luego conjetura más, que pasará el test de Turing. Esto sería asombroso. De acuerdo con Harnad, sin mucho más que la ejecución de un programa, se ha propuesto la solución al problema de la comprensión del lenguaje, producción y traducción. Un problema que ha desafiado los esfuerzos de generaciones de lingüistas computacionales, por medio del uso de tablas de búsqueda. Entonces dice, la explosión combinatoria no permite que se guarden las respuestas en tablas de búsqueda simple y se busquen los resultados simulando inteligencia cuando en realidad no se la tiene. Y esto evitaría que se pase el test de Turing sin ser realmente inteligente. O sea, claro, porque Searle plantea un test que puede ser como un poco irrealista en el sentido de que él quiere pasar el test de Turing, ya que recibe las preguntas en chino y las contesta en chino, todo perfecto, aunque en realidad adentro no hay una comprensión realmente verdadera del chino, no se comprende el chino, sino que hay un libro de reglas, y ese libro de reglas, ¿cuán grande tiene que ser? O cuánto tiempo le puede llevar a la persona a buscar los símbolos, o sea, ¿es infinito tiempo o infinitos recursos para lograr llegar al resultado? Y eso es una explosión combinatoria, que es un problema computacional. Entonces, no lo hace muy realista al problema de la habitación china, en ese sentido. Así que es una cosa como para tener en cuenta cuando se habla de este tema, ¿no? Y bueno, pero entonces, ¿se puede dominar la causalidad contrafáctica de los mundos posibles con la inteligencia artificial? ¿Piensa Perl a través de la organización de los contrafácticos simular el procesamiento contrafáctico en robots? ¿Reemplaza esto de algún modo la verdadera contrafactualidad dada por el fenómeno de lo mental? ¿Y cómo lo resuelve nuestra mente y cómo lleva a cabo el cómputo de los posibles mundos alternativos de forma tan veloz y certera? ¿Es la mente computable?